este video voy a hablar sobre el estrés, en específico el estrés académico, pero pues se tocarán temas que abarcan el estrés en general. El estrés crónico más que nada, porque todos tenemos lapsos chicos de estrés, de momentos estresantes, pero ya cuando este estrés no logra superar este periodo de ese sentimiento, ya se vuelve crónico y es cuando empiezan los problemas. Pero que no abarque más de un mes, porque eso ya cuenta como estrés postraumático. Que no abarque más de un mes en el sentido de que por esa cosa de que te empiezas a sentir mal, siga el mes y sigas estando mal por esa cosa en específico. Porque el estrés crónico son muchas pequeñas cosas que se van acumulando a lo largo de la vida y que sigues estresado. Por eso no paras de estar estresado y sientes que estás mal todo el tiempo. Y aunque te pasen cosas buenas, esas cosas buenas terminan opacándose por las malas porque le das dando más importancia. El estrés académico es todo un tema porque son justamente una edad, terminando la adolescencia, empezando la adultez, donde todavía no estamos, me incluyo, completamente desarrollados cerebralmente y nos es difícil manejar nuestras emociones todavía y manejar situaciones difíciles, ¿no? Y de problemas. Pues hay muchas estadísticas sobre el estrés. El estrés ya es un problema mundial. Se dice que al menos el 50% de las personas en las ciudades tienen algún problema mental o algo de este tipo. Y hablando sobre el estrés, pues hay muchas estadísticas que dicen que solamente está en aumento. Y esto es principalmente por la pandemia, porque la pandemia empeoró la ansiedad de muchas personas. Ese año y medio que no se pudo salir de la casa, que no se sabía bien qué estaba pasando todavía, y entonces muchas personas siguen con las repercusiones de esos años de encierro. El estrés, al igual que nuestras emociones, está causado por una reacción química en nuestro cerebro, específicamente por la sinapsis de las neuronas. Cuando esto pasa, se liberan neurotransmisores. Esos neurotransmisores indican después a las hormonas y a otras reacciones químicas del cuerpo que sucedan. Específicamente del estrés, se liberan hormonas que activan el sistema nervioso simpático. El sistema nervioso simpático es este sistema que se activa en situaciones de huida o de pelea, porque es específicamente para mantenerte alerta en caso de cualquier cosa. Y cuando nosotros nos estresamos, sentimos que la situación se sale de nuestro control y lo primero que pensamos es en estar a la defensiva, en estar alerta, entonces el cuerpo así lo refleja. Y pasan otras cosas como que se eleva la tensión arterial, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria. Y entonces, pues en un lapso de tiempo que ya, o sea, no tiene nada malo que esto pase, pero cuando este lapso de tiempo sigue en aumento, pues ocasiona problemas cardíacos. Y también se libera el cortisol, y el cortisol, después de la producción continua, genera problemas mentales, ¿no? Repercusiones a nivel nervioso. El estrés afecta gravemente a nuestro sistema nervioso y puede provocar otros trastornos como la depresión, la ansiedad, episodios de crisis nerviosas y hasta demencia en algunos casos. Hablando específicamente de mi experiencia, como todos he sufrido de estrés, y pues hablando del estrés académico, realmente yo cuando empecé a sentir el estrés como tal, en periodos más largos de tiempo, fue en la universidad, porque en la universidad ya empiezas a tener más importancia, realmente tus calificaciones, realmente lo que hagas sí importa. En la universidad todo se siente más importante, todo es más importante, pero cuando cursas en esos momentos que las cosas no salen como tú quieres, por más que te esfuerzas, que no dormiste, que llevas una semana haciendo un trabajo, que era un examen, que estudiaste muy bien y aún así no lo pasaste, se van acumulando esas pequeñas cosas, porque no es solo una. O sea, es una semana de exámenes, son 7 exámenes, son muchos trabajos, son clínicas, hablando de odontología, y todo esto se va acumulando. O sea, son esas pequeñas cosas que se acumulan. Y cuando llegas de la prepa, en que todo es muy fácil, en que son periodos de descansos, en que hay más actividades extracurriculares de que se sirven para despejar, en la universidad no hay eso. En la universidad
tener que estudiar porque es lo que vas a trabajar en un futuro, y si no lo aprendes, ¿cómo vas a trabajar de eso? ¿Cómo vas a ser bueno? Entonces todas estas dudas y además hay que sumar estas dudas de que esto es realmente lo que quiero, soy bueno en esto voy a hacer toda mi vida, pues aumentan el estrés. Aparte tenemos que hablar sobre que en la universidad hay mucha presión social. Bueno, al menos yo siento que hay mucha presión social de parte de los adultos, de tus maestros, que de tu familia o de muchas personas que a lo mejor no entienden el ambiente o en que estás viviendo en ese momento, y como ya lo pasaron o lo ven muy fácil o no es algo a los que ellos estén acostumbrados a tratar, subestiman tu esfuerzo, ¿no? Entonces es allá donde tenemos que nosotros poder controlar nuestras emociones, y si ver que una plática o un trato o una persona no está aportando nada a tu vida, poder despegar y terminar con esa relación. Como futuros cirujanos dentistas debemos también tener en cuenta que el estrés es un problema a nivel mundial, es un problema poblacional, y acá es donde entra la epidemiología. Uno de los objetivos de la epidemiología es tratar las etiologías de las enfermedades y cómo afectan a una población. En este caso, hablando del estrés, cuando tratamos con pacientes hay que ver al paciente de forma integral. No es solo ver la cavidad bucal, no es solo ver los dientes, es hacer una buena historia clínica y realmente pensar en lo que nos está diciendo el paciente. No solo escribirlo por escribir, no solo terminar el tratamiento y ya. Hay que ver señales, no solo del estrés, sino de otras posibles enfermedades que se presentan en boca, ya que en boca se presentan muchos factores de riesgo y muchos señales que nos indican que hay una enfermedad en desarrollo. En este caso del estrés se nota cuando hay desgaste en los dientes, ya que eso se llama bruxismo, y la mayoría de las personas con bruxismo es porque padecen trastornos crónicos de estrés. Entonces, si tú ves que una persona tiene desgaste en los dientes y te dicen su historia clínica que tiene problemas cardíacos, o que tiene, o si trabaja y le hablas sobre su trabajo, te dice que trabaja todo el día, o sea, pequeñas señales que tú veas que puede tener estrés. Entonces hay que indagar más sobre eso y platicar con el paciente, no solo ya en historia clínica, sino como tratarlo como una persona, y para que él esté cómodo igual, porque tenemos que tenemos que realizar una reflexión sobre que ir al dentista es estresante. Entonces mucha gente que de plano ha tenido malas experiencias y le resulta todavía peor. Entonces tenemos que mantener un ambiente tranquilo en el consultorio, tener música relajante, música tranquila, hablar con nuestros pacientes sobre qué vamos a hacer, qué consiste el tratamiento, para que no estén nerviosos por lo que va a pasar. Y también como dentistas nosotros tenemos que aprender a manejar nuestras emociones y nuestro propio estrés. Al momento de estar con el paciente él se va a dar cuenta si estás estresado, o sea, si no sabes lo que estás haciendo, si estás nervioso. Entonces debes poder mantener la calma y manejar el procedimiento tranquilamente. El segundo objetivo de la epidemiología es determinar la extensión de la enfermedad en la comunidad. En este caso, tú vas a tratar con muchas personas. Hacemos historia clínica siempre. Tenemos un registro de qué personas padecen esta enfermedad, que estén diagnosticadas o que no estén diagnosticadas y que tú sospeches. Entonces puedes anotar allá como que una sospecha, porque tú tampoco puedes diagnosticar a nadie. Y así mantienes una base de datos de la cantidad de personas que acuden con este problema al consultorio, o que no les gusta ir al dentista y les puedes preguntar por qué, y también allá tienes como que una base de datos para poder realizar estrategias adecuadas. También pues mantenerse informados y actualizados, investigar sobre estadísticas a nivel mundial, nivel México y nivel estado también. Y siempre es bueno tener la información actual, porque este es un problema que, como he mencionado anteriormente, lamentablemente está creciendo. El tercer objetivo de la epidemiología es estudiar la historia natural de la enfermedad y su pronóstico. La historia natural se refiere a cómo la enfermedad va a desarrollarse sin que interfiera el ser humano, sin que interfiera la medicina. Y el pronóstico es qué probabilidad hay de que esta enfermedad regrese o de que pues, no se cure por completo. Y entonces, como cirujanos dentistas en formación, necesitamos saber
la historia natural del estrés, la historia natural de todas estas enfermedades relacionadas tanto directa o indirectamente con la cavidad bucal, y también el pronóstico claro de para saber en qué etapa está, dependiendo de lo que detectemos y cuál es el pronóstico. Así podemos saber qué tan urgente es que se trate esta enfermedad, porque puede tener varias, el paciente puede tener varias enfermedades y tenemos que saber cuál es la que urge más tratar primero o cuál es la que está ocasionando estas otras enfermedades. Y entonces tenemos que realizar esta práctica cuando tengamos a los pacientes. Por último, la cuarta objetivo de la epidemiología es evaluar las prestaciones sanitarias y cómo se está llevando a cabo, tanto las nuevas como las ya existentes. En este caso es analizar y criticar cómo se lleva en México el estrés, cómo se trata, y que no solo el estrés, sino otros factores que proporcionan el estrés y qué está haciendo el gobierno para tratarlo. Hay que mantenernos informados sobre esto porque muchas veces los que dicen los libros o lo que dice el gobierno es lo que nos vamos a basar a la hora de tratar a los pacientes, o lo que se supone que te debes de basar. Entonces debes estar pendiente qué es lo que se está diciendo o qué es lo que se cree en el momento y tener tu propio criterio sobre eso. No solo hacer lo que te digan porque sí, sino realmente pensar si es lo correcto o lo que te parece que sea necesario en ese momento. Es importante aplicar la prevención. La prevención primaria sobre todo porque es importante tratar la enfermedad lo más pronto posible antes de que empeore y ocasione consecuencias graves. Entonces, como prevención primaria se encuentra como recomendación aprender a manejar tus emociones, ver el lado positivo de las cosas, tener un estilo de vida saludable tanto física como emocionalmente, aprender técnicas de relajación como pueden ser el yoga o pintar o cosas que personalmente a ti te relajen. También es ser positivos, ver las cosas lo mejor que se pueda, hasta las malas, ver el lado bueno de las cosas, ser consciente de que no podemos controlar todo a nuestro alrededor y tener una fuente de ayuda y autoayuda también. Una adecuada organización del tiempo, y también se recomienda que mantener al límite el uso del celular, de las redes sociales, porque esto también genera estrés en los jóvenes y en la actualidad a las personas estarse comparando activamente todo el tiempo con lo que ven en sus celulares, o también estar leyendo cosas que te causen conflicto, que te causen desánimo en las noticias de lo que está pasando en el mundo. Es bueno estar informado, pero también hay que saber manejar las cosas que puedes ver en el internet. Y si tú sabes que no estás en un buen lugar mentalmente, lo mejor es mantenerse alejado. Como prevención secundaria es cuando empiezas a ver indicios de la enfermedad. Cuando empiezas a ver que ese estrés que tienes no es normal, que estás todo el tiempo estresado, te empiezas a dar cuenta que afecta tus relaciones y cómo llevas tu vida el día a día. Entonces en esta etapa de prevención secundaria, lo que se recomienda es ir a un psicólogo, hablar con un experto, que ese experto te diagnostique cómo estás, y si tienes estrés crónico, si ya tienes depresión o ansiedad, pues para ir con el psicólogo y tener una opinión de un especialista. La prevención terciaria es cuando ya tienes un estrés crónico avanzado, cuando ya lo que necesitas es ir con el psiquiatra, cuando ya te diagnosticaron que tienes depresión o ansiedad o ataques de pánico a causa de este estrés y necesitas tomar medicación. Entonces allá interfieren ya los médicos especialistas y no es algo que pues nosotros podamos atender por nuestra cuenta. Hablamos sobre la historia natural de la enfermedad del estrés. En este caso empieza con el periodo prepatogénico. Es el periodo cuando empiezan a cambiar, romper esta homeostasis, esta salud, pero tú todavía no sientes las consecuencias, no se refleja. Entonces en este es cuando pasa algo, es el momento en que pasa algo que no puedes controlar, algún problema que te empieza a hacer sentir estresado. El periodo patogénico
es cuando ya empieza a haber en tu cuerpo el cambio químico creado por este estrés, pero tú todavía no sientes síntomas, por eso todavía tú no reflejas que estés estresado, propiamente dicho, todavía no tienes lapsos de sin dormir, todavía no te sientes irritado, pero en tu cuerpo las neuronas ya están empezando a activar el sistema simpático, que va a crear estas sensaciones de estrés, y ya están empezando a liberar estas hormonas que causan el estrés, que causan la adrenalina y el cortisol también. Entonces, el periodo patogénico se divide en dos, en el preclínico y en el clínico. En el preclínico es cuando estas reacciones se están pasando en tu cerebro, se están liberando hormonas por culpa de la actividad de las neuronas y los neurotransmisores, pero tú físicamente todavía no sientes los resultados. En cambio, el periódico clínico es cuando ya empiezas a sentir esa hipertensión arterial, que tu corazón empieza a bombear muy rápido, que la frecuencia cardíaca aumenta, que la frecuencia respiratoria aumenta, que te cuesta dormir y así, ya lo empieza a reflejar. El periodo postpatogénico tiene dos posibles vías. La primera es si logras controlar el estrés. Si logras controlar el estrés, disminuyen los niveles de cortisol, entonces dejan de producirse estas hormonas y todo vuelve al estado normal de tu cuerpo. Y el otro es que no logres controlar el estrés y se sigas estresando por más cosas y este estrés ya se vuelve crónico, ya pasaron 2 semanas, 3 semanas, sigues estresado por diferentes tipos de cosas que se van acumulando a tu día o cosas que no logras resolver como a ti te gustaría que se resolvieran. Y entonces estos niveles de cortisol que siguen en aumento en tu cuerpo causan a largo plazo, ya no hablando de semanas, meses, varios meses, causan a largo plazo consecuencias a nivel nervioso, del sistema nervioso, que crean la depresión, la ansiedad y problemas cardíacos también, porque si ya tienes factores de riesgo, o sea, si ya tienes problemas del corazón, este estrés solo va a empeorarlo y puedes llegar hasta tener un infarto al miocardio por eso. Como cirujano dentista en formación, yo voy a crear una estrategia contra el estrés académico, pero enfocándome en la prevención primaria, que es la que tenemos más a mano el poder tratar. Ya mi propuesta es crear un equipo de estudio, un grupo de estudio que se reúna en las tardes, puede ser en la cafetería, en la biblioteca, y se reúnan a estudiar 3 veces por semana y platicar temas que se nos hagan complicados entre todos, intentar resolverlos, apoyarnos en nuestras dudas y para que el lado positivo para mí es que con esto sales de tu casa, de tu rutina, te relacionas con otras personas, te das cuenta que no estás solo, te das cuenta que tú no eres un tonto por no saber algo que muchas personas también no lo entienden, no lo saben, y entonces tienes una red de apoyo. La crítica al lado negativo es que no siempre vas a poder ir. Parte del estrés es que siempre te dejan muchas tareas y vas a estar ocupado, pero está bien, o sea, tampoco creas que es una obligación, o sea, tampoco es verlo como una obligación, sino es algo como un extra. Otra cosa negativa es que muchas veces, aunque tengamos las mismas materias, los maestros enseñan de forma diferente y se enfocan en unas cosas que a tus maestros no les dan importancia o dejan actividades diferentes y entonces eso puede a lo mejor complicar un poco el aprendizaje mutuo entre las personas que vayan al club o no al club, al grupo. En el caso de la prevención secundaria no hay mucho que pueda hacer o que puedan hacer otras personas para alguien, para ayudar a alguien más que él mismo. O sea, puedes apoyar a esta persona e intentarlo convencerlo, hablar con él, pero en realidad él tiene que, o ella tiene que tomar la decisión de ir con un psicólogo y ver por su salud mental, porque por uno que más quiera hacer de escucha y de ayudar y de dar consejos, lo mejor para esa persona es ir con un especialista que trabaja haciendo eso y que realmente es hasta mejor que alguien que conoces, porque te da como que más confianza de decir cosas que a lo mejor no dirías con alguien que ves diariamente porque piensas que te va a juzgar.
y como terciaria ya desde plano algo que no podemos controlar porque se requiere atención médica. Entonces ya es algo fuera de nuestras manos por completo.